Bueno, en primer lugar quisiera dar mi agradecimiento por la oportunidad de presentar este trabajo en la Sociedad Ecuatoriana para Estudio y Tratamiento del Dolor. El dolor es una de las causas por las cuales todos los pacientes vienen a nuestro consultorio, ¿no? Y les voy a presentar esta evaluación ecográfica dinámica de la disquinesia escapular o STAM, como se conoce actualmente, que le hemos denominado CETS, conflicto escapular del trapecio superior. No tengo conflictos de intereses, pero sinceramente estoy muy interesado para que todos realicen este estudio. El hombro es una articulación, un complejo articular que está compuesto por 3 articulaciones verdaderas, la glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, y 2 falsas, que son la subacromial y la escapulotorácica, que no son tan falsas, porque es donde comienza la patología del hombro, sobre todo aquí a nivel de la escapulotorácica. Determinamos 2 grandes grupos etarios para comenzar, en la patología de la inestabilidad en pacientes jóvenes y en la patología del manguito rotador en pacientes mayores. Ojo con esto porque la patología del manguito está muy de moda porque todo el mundo dice, me duele el hombro, haces el manguito. Y obviamente hay que catalogarlo desde entrada con el grupo etario. Arriba. Esto es lo que consideramos un paciente que acude, miren, con un dolor de hombro izquierdo, con limitación de su rango de movimiento y a la valoración clínica, nosotros vemos que efectivamente tiene una limitación del rango, pero siempre hay que examinarlo desde otro punto de vista. Y miren cómo la escápula se levanta. La escápula es como una grúa que pierde toda su fuerza cuando no se asienta al piso. Y el piso aquí serían las costillas. Entonces, esto es lo que conocíamos como disquinesia escapular. Pero siempre me hice una pregunta y le hice esta pregunta a Bassem El-Assam, que es un médico que está en Boston, en Harvard, y le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre una disquinesia y una escápula alada? Entonces me dice, justamente en eso estamos trabajando porque ahora esto se llama STAM, Scapulothoracic Abnormal Motion. Entonces, este movimiento anormal implica ya todo el grupo de patologías que conciernen a la escápula. Entonces, nosotros la llamamos META, que es el movimiento escapular torácico anormal. Uno de mis maestros, el doctor Alessandro Castaña de Milano, me dijo una vez, un método seguro siempre te conducirá al éxito. Es por eso es que nosotros implementamos el DRAP-JAS-RIEM, que aparentemente suena como un trabalengua, pero es una valoración clínica del hombro doloroso. Para esto necesitamos comenzar con una herramienta, el ultrasonido, que todos los colegas dicen que es operador dependiente. Operador dependiente, pero que te permite cantar y sobre todo dar diagnósticos precisos y severos. Pero analizamos por qué todo el mundo dice que el ultrasonido es operador dependiente. Miren, este es un bisturí. Una cosa es que lo coja un R1 o un R3. Esta es la bicicleta Pinarello Dogma F, que una cosa es que esté nuestro amigo subido y otra, Richard Carapaz, que con esta misma bicicleta logró medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio de 2021. Lo mismo sucede con una raqueta, con este balón, que una cosa es que lo coge este amigo y otra cosa es que lo tenga Lionel Messi en sus manos, ¿no? Este vehículo de Fórmula 1 o cualquier vehículo, todas, al igual que este transductor, son herramientas que son dispositivos operadores dependientes. Lo importante es entender que existe una curva de aprendizaje entre el conocimiento y el tiempo que se debe respetar y es una base en la formación. Este fue prácticamente mi primer profesor de ecografía musculoesquelética que le hice con más de 20 preguntas cuando me dio el curso y después me dijo, oye, ¿por qué me haces tantas preguntas? Pero si tú eres imagenólogo, ¿no? Le digo, yo soy traumatólogo. Y me dijo, ¿y qué haces aquí? Entonces, después de eso me dijo, Naula, tú me enseñas clínica del hombro y yo te enseño ultrasonido musculoesquelético. Y bueno, y nace el DRAP-JAS-RIA-M. ¿Cómo comenzamos? En primer lugar, identificando el lado afecto, HDD, HID. Y luego el dominante, DD e ID. ¿Cómo sucedió? CAT o SAT. CAT es con antecedente traumático y SAT sin antecedente traumático.
El tiempo de evolución, importantísimo, horas, días, meses o años. Y lo importante es que cuando uno tiene un CAT o un SAT, si el CAT es agudo o crónico, el agudo implemento el protocolo que mencionamos en Araray, que con gusto se los presentaré después. Está publicado en la revista de artroscopía del año pasado. Y crónico, el DRAP-YAS-RIE-M, lo mismo en el SAT, que está en estudio para publicación en SLAO del 2023. Entonces, ¿qué es el DRAP-YAS-RIE-M? D significa dolor, RAP, rango activo pasivo, YAS, 3 de los más importantes test clínicos para valoración de manguito, que son el JOB, admiración speed, el RIE, rotación interna, externa, y el M, la evaluación del movimiento escapular. Algo importantísimo que hemos implementado es esta valoración lúdica del dolor, porque muchas veces ya lo van a ver por qué los colores en la valoración. Y preguntas como si el dolor disturba el sueño o tiene mayor intensidad en el día o en la noche, ¿no? De esta manera podemos ir catalogando, dependiendo de la intensidad, las distintas patologías que se presentan. Pero nunca olviden, así como esta canción que dice que el tiempo es enemigo del amor, que el tiempo es gran amigo del dolor. Así como Salvador Dalí inmortalizó en este cuadro, que se conoce como la persistencia de la memoria, es importantísimo que nosotros entendamos que todo dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses va a darle características de dolor neuropático. Y vamos a la práctica. Esto es una femenina de 50 años, HDD, hombro derecho doloroso, sin antecedente traumático, 10 días de evolución. Y miren, esto importantísimo. El dolor es subjetivo, pero muchas veces el paciente no sabe cómo dar el número a su dolor, porque recuerden que los dolores tienen una característica tal que el paciente muchas veces no logra identificarlo con un número y nos parece que es más fácil que lo identifique con un color. Estos son los rangos de activo y pasivo. Nosotros utilizamos este goniómetro BN, con el cual delimitamos también con colores, miren, los rangos de movimiento. Y este es el YAS-RIE, miren la intensidad del dolor. Este es un JOB, valora el supraespinoso y el JOB está positivo. Esto me indica que existe una patología a nivel del supraespinoso. Luego, corrijo la postura, miren, y lo que trato de hacer es que la escápula vaya y se ubique y se pegue a las costillas, para que de esta manera repetir el test de Job. A este test lo llamamos test de la admiración, porque después de corregir la postura, el paciente recupera la fuerza. Refiere a algo de dolor, pero se siente mucho mejor que el inicio. Luego hacemos el speed. El speed valora el bíceps. Fue referido por James Speed, que al hacer una maniobra de la SEC sintió un dolor y él mismo se diagnosticó la patología del bíceps. Y este es el RIE, miren, rotación interna y externa. Y prácticamente en menos de 5 minutos tenemos ya un cuadro indicativo de la patología, ¿no? Pero muchas veces el dolor no está en la parte anterior del hombro, porque nosotros nos enfrentamos al hombro desde la parte anterior, pero no lo vemos cómo se mueve desde la parte posterior. Y miren, esta es la evaluación del movimiento escapular, y lo que estamos tratando de hacer en este momento es agotar los músculos compensadores para que la patología se manifieste. Y muchas veces pasa desapercibida, inclusive asintomáticamente. Ahora. Y repetimos la maniobra para que la paciente levante el brazo, los brazos hacia adelante. Y miren cómo todo el borde y el ángulo superior de la escápula se manifiesta en el lado derecho. Esto es un movimiento anormal de la escápula torácica. ¿Ok? Hacemos también un test de conflicto. Miren, pero siempre el test de conflicto yo lo realizo en el contralateral. El paciente levanta sin problema. Esta es la altura máxima. Y miren lo que pasa en el contralateral, en el derecho. Miren, ni siquiera llega a 60 grados. Entonces, analizando el dolor que ella refería,
¿Ustedes creen que es 6 sobre 10? Nosotros pensamos que no es 6 sobre 10. La paciente después me dijo, sí, yo creo que es más el dolor. Porque siempre le preguntábamos con un número, pero escuchen esta paciente. Muchas veces es difícil poder decirle un número, ¿verdad? Pero basémonos en los colores. Ya, Mire, yo creo que es severo. Es severo, o sea, es rojo. Sí. No es negro, ¿no? No creo. Porque miren, estos colores identifican verde como leve, amarillo moderado, Sí, rojo es severo ajá. y el intenso es negro. Sí. Entonces, ¿qué color le daría en primer lugar? Supongo que es severo. Ya. ¿Y qué dentro de severo, qué número? Yo creo que viene el 7 o el 8. Ponga el dedito ahí. ¿Tenemos diagnóstico? Sí. Pero antes, ¿qué les parece si utilizamos esta herramienta maravillosa que es el ecógrafo, ¿no? Y miren, esto es lo que nosotros denominamos, estamos en posición transversal, en eje longitudinal al subescapular, y este es el bíceps, lo estoy palpando, miren, con el marcador SPUM, y este es el que lo llamamos el bíceps en espejo, y el paciente refiere mucho dolor. Entonces, identificamos clínicamente y ecográficamente una tendinopatía calcificante. Lo mismo en el plano del supraespinoso. Este es el perfil de pájaro, el perfil del supraespinoso. Vamos palpando las estructuras que nosotros siempre determinamos como alteraciones. Ahí está la imagen hiperecogénica que se ve y el paciente refiere dolor y podemos medir la imagen hiperecogénica. Y Okay. En la unión del tercio medial con los dos tercios laterales, en la parte más superior dorsal, se coloca el transductor. Y miren, aquí está una punta que está comprimiendo este músculo que está aquí, que es el trapecio superior. Esa punta que ustedes ven es el ángulo supromedial de la escápula, y lo más importante es que el paciente se da cuenta que cuando corrige su postura, el trapecio se relaja y definitivamente el paciente mejora inmediatamente su molestia en ese punto, que siempre habíamos considerado, recuerden antes, como una contractura muscular o el resultado del estrés o el cansancio. Esto es lo que vemos. Miren, este es el trapecio superior que viene comprimido por el ángulo y miren, todo el borde de la escápula está levantado. La escápula tiene que estar horizontal pegada a las costillas y miren, el paciente en estos momentos va a realizar la maniobra de corrección y miren cómo baja la punta y definitivamente el trapecio comienza a relajarse y evitar una contractura, sobre todo en la parte proximal, que es donde se origina, que es a nivel del occipital. Siempre lo hacemos también de manera comparativa. Miren, este es el lado afecto y en el lado contralateral vamos a revisar y muchas veces se ve la patología distinta. Bueno, y para cambiar ciertos conceptos, nosotros tenemos que ir a la historia. Y en la historia del hombro vamos a mencionar esta reunión que fue mítica. La primera reunión mundial de hombro fue en este hospital Victoria de Montreal, Canadá, en 1960. Por la punta izquierda lo ven al profesor Neer. El profesor Neer es considerado, este evento fue, el padrino de este evento fue Mosley, y el profesor Neer es considerado como el hombre que cambió a la ortopedia. Él nació y falleció en Oklahoma, falleció en 2011 y es considerado como un docente, investigador y cirujano que definitivamente una excelencia en lo que él hacía. Y vamos a citar este trabajo que Osvandré Leck, que es un colega de Brasil, menciona en la revista brasileña de ortopedia, que habla sobre la acromioplastia anterior para el síndrome de pinzamiento subacromial. Acromioplastia prácticamente ya casi nadie hace, pero Neer menciona estos estadios de la patología del manguito rotador, que siempre se los tuvo presente. El estadio 1, menores de 25 años que presentan bursitis, edema, hemorragia. Estadio 2, fibrosis y tendinosis. Y en el estadio 3, ya más de 40 años, diría 60,
degeneración y rotura del manguito rotador. Basado en esta obra literaria de nuestro novelista Juan Montalvo, que fue publicada en 1895, él falleció 5 años antes, esta obra la llamó Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y yo prácticamente me he permitido de también agregarle estos capítulos, estos estadios, a la clasificación del profesor Niri, en la cual el estadio A implica la disquinesia escapulotorácica y actualmente conocida como STAM, el estadio B, que es cualquier edad y déficit de la rotación interna, o también conocido como DRIC o GEAR. Los capítulos para aumentar en los estadios del profesor Niri, los capítulos que se le olvidaron al profesor Niri. Para concluir, quisiera referirme al trapecio superior como una estructura que está entre el occipital y la parte lateral del hombro. Y se parece mucho a este puente colgante que todos, estoy seguro, todos los que están escuchándome lo vieron. Y miren, esta es una imagen que prácticamente representa un clásico del cine. Y miren lo que sucede cuando Indiana comienza a cambiar y a producir cambios a nivel del trapecio superior. En primer lugar, las estructuras que están alrededor se comienzan a tensar y aparecen los puntos gatillos. Miren, agárrense fuerte porque se viene el SETS, conflicto escapular del trapecio superior. Esto produce cambios biomecánicos que afectan en la parte proximal de la columna cervical y pueden producir con el tiempo y de manera crónica explosiones de las estructuras entre las vértebras conocidas como hernias discales. Y aquí están los cirujanos, perdón, las pinzas de los cirujanos dispuestas a tratar estas hernias. Y actualmente con métodos modernos, desde la otra orilla estamos los intervencionistas dispuestos a eliminar el dolor en nuestros pacientes. Pero pienso yo que sería interesante saber por qué se rompió el puente. Y es por eso que los invito a revisar esta publicación de la revista SLAUD que se llama Conflicto escapular del trapecio superior. Les agradezco por su atención.